tal, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga. Soy el pastor Mauricio Nava Guzmán, pastor general de la Iglesia del Camino y también coordinador nacional del movimiento Tomando mi Nación y No Matarás. La Iglesia del Camino está cumpliendo en este tiempo 32 años de existencia como ministerio sobre el territorio nacional. Hace 34 años atrás aproximadamente, el Señor inquieta mi corazón, inquieta mi mente para comenzar una obra nueva que tuviera como objetivo central afectar a todas las estructuras de nuestro querido país de El Salvador. Creo que no estoy exagerando cuando digo eso, pues el Señor mismo nos insta a que hagamos a las naciones discípulas de Él a través de la predicación del Evangelio, a través de la influencia de una iglesia en su sociedad. Es así como el 27 de abril del año 1991 comienza su ministerio, su servicio a Dios, su servicio a esta patria, el servicio de la Iglesia del Camino a todo el pueblo salvadoreño. Nacimos en un hotel capitalino al cual llegamos sin tener siquiera el dinero para pagar los locales que en ese momento estábamos tomando en arrendamiento para la celebración de nuestros primeros cultos. Definitivamente todo lo habíamos puesto en las manos del Señor. Estábamos confiando plenamente en que Dios nos habría de ayudar. Teníamos una conciencia clara de que quien nos inspiraba para comenzar esta obra de la Iglesia del Camino era el Señor. No era un capricho humano, sino que era Dios mismo guiándonos a través de lo que estábamos haciendo, es decir, comenzar una obra nueva que llevaría el nombre de Iglesia del Camino. ¿Por qué el nombre de Iglesia del Camino? El Señor me instruye y me dice, los seguidores míos del primer tiempo no eran conocidos como cristianos o evangélicos o cosas parecidas, sino eran conocidos como seguidores del camino, porque yo, dice Jesús, me había identificado como el camino, la verdad y la vida. Así aquellos primeros seguidores de Cristo le llamaban seguidores del camino por la razón antes expuesta. Ese nombre también implica ser como aquella iglesia del primer siglo, una iglesia poderosa, una iglesia llena del poder y de la gloria de Dios, una iglesia que marchase por el mundo, pero no con sus humanas capacidades, sino con el respaldo poderoso del Espíritu Santo de Dios. Ahora, a la vuelta de 20 siglos, reconocemos el valor y el poder que tenía la iglesia que conocemos como la iglesia primitiva, la cual es la iglesia que surge precisamente del día de Pentecostés. Una iglesia de poder, una iglesia que podía ser respuesta para las personas, una iglesia que llevaba el mensaje poderoso de reconciliación del hombre con Dios a través de la palabra, a través del Evangelio, de presentar a Cristo ante las multitudes y los pueblos de aquel momento. Queríamos repetir esa historia y es así como comenzó la Iglesia del Camino, con una visión muy clara puesta en el corazón de Dios en este servidor, hermanos, para influir a todo nuestro querido país de El Salvador. ¿Qué ha sucedido a la vuelta de 32 años? Bueno, en primer lugar, ¿qué obra de Dios no pasa por sus momentos de dificultad, las confrontaciones con el enemigo, ese enemigo espiritual que todos conocemos quién es, Satanás, sus demonios, sus principados, que nunca pretenden que el reino de Dios pueda avanzar, sino por el contrario, su obsesión es detener el avance del reino del Señor. Pero Dios estaba en cada momento de dificultad. El Señor estaba con nosotros en cada momento de apremio. Las partes financieras, las partes espirituales, todo esto se convirtió en un verdadero desafío para poder implementar lo que Dios había puesto en el corazón de este servidor, la Iglesia del Camino. Pero puedo decir ahora, como el profeta Samuel y el pueblo de Israel lo dijo miles de años atrás, Ebenezer, el Señor ha sido una roca de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Comenzamos la predicación de la palabra en una bodega que adaptamos allá en la colonia Escalón para el funcionamiento de la Iglesia del Camino. Ahí estuvimos por 5 años, un lugar sencillo, pero la gente llegaba, la gente gustaba de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. La gente gustaba de poder alabar, exaltar el nombre del Señor en aquel lugar. Pero en los planes de Dios estaba venir a donde ahora está ubicada la Iglesia del Camino, y por una razón simplemente milagrosa y sobrenatural nos es permitido adquirir terrenos acá en esta zona que hoy se conoce como Bosques de Santa Teresa, una
una urbanización de acá, de Ciudad Merliot, y nos establecimos a partir del año aproximadamente, del año 96 aproximadamente. Y aquí hemos estado desarrollando la visión. Dios cumple su palabra. Él nos había prometido usarnos con la radio, usarnos con la televisión, y es así como se nos facilita, hermano, que a corto plazo tuviéramos ya a la disposición o a nuestra disposición un canal de televisión, tener también, hermanos, la radio, y comenzamos a aumentar más la presencia de la Iglesia del Camino en todo el territorio nacional a través de las comunicaciones de Radio El Camino y El Camino Televisión. Pero el Señor tenía otros planes también para la expansión del reino de Dios a través de este ministerio, y comenzamos a abrir filiales en diferentes puntos del territorio nacional. Ahora contamos con 15 iglesias filiales repartidas todas por el territorio nacional, diferentes puntos. Tenemos en Santa Ana, tenemos en Usulután, tenemos en Acacutla, en el Puerto de la Libertad, en la zona periférica de nuestra ciudad capital, en Hilo Vasco, tenemos iglesias filiales. Comenzó entonces el plan de filiales a tomar fuerza y a expandirse en el territorio nacional. Pero algo que ha llamado poderosamente la atención es cómo la tecnología avanzó en los años que van del presente siglo XXI, de tal manera que ahora contamos con la tecnología de Internet, la cual estamos aprovechando al máximo y nos permite llevar el mensaje del Evangelio que se predica acá en la Iglesia del Camino hasta los confines de la tierra. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. Ha habido mucha lucha, ha habido mucho esfuerzo, horas de desvelo, pero sobre todo rodillas dobladas para buscar la gracia, el poder y la misericordia de nuestro Padre Celestial, que nunca nos ha fallado, siempre ha estado con nosotros, y a la vuelta de 32 años nuestro corazón está sumamente agradecido con Dios. Nos sentimos sumamente bendecidos por la mano del Señor, y sabemos que la Iglesia del Camino ahora es conocida en muchos ámbitos del territorio nacional. Nos hemos propuesto afectar a nuestras comunidades, nos hemos propuesto afectar a nuestra nación, nos hemos movido donde Dios ha querido que lleguemos. Ahí hemos estado predicando la palabra del Señor, nunca con fines ajenos a este tema de llevar adelante el reino de nuestro Señor Jesucristo, no con intereses mezquinos, no con intereses promocionales para cada quien, sino llevando el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo a hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, sin importar la condición social, sin importar la condición económica, simple y llanamente cumpliendo la gran comisión, tal como Cristo nos ordena hacerlo hace precisamente 2000 años atrás. Estamos trabajando con entusiasmo, lo estamos haciendo con gran esmero. Hemos enfrentado momentos de dificultad como la pandemia COVID-19 que surge alrededor de todo el mundo en el año 2020. Recordemos esa etapa dura en la historia de la raza humana, pero aquí estábamos, siguiendo con nuestra consigna de afectar a toda la nación de El Salvador, mandando la señal, mandando el mensaje de la palabra, predicando frente a las cámaras solos, predicando frente a los micrófonos de Radio El Camino, prácticamente solos, pero llegando este mensaje a los hogares donde la gente estaba en cuarentena, no podían salir, salvo uno de la familia que podía ir al supermercado, al mercado, a hacer las compras para la alimentación de la familia. Era una época sumamente dura, pero ahí estaba la Iglesia del Camino, llevando el mensaje de Jesucristo a través de Radio El Camino, a través del Camino Televisión y a través también de las redes sociales. Yo dije en cierta oportunidad que si el enemigo, enviando esa pandemia COVID-19, pretendía disminuir la influencia del Evangelio en nuestro querido país y en el mundo entero, pues las cosas no le salieron bien al enemigo, porque la tecnología de Internet fue ampliamente usada por la Iglesia para mantener informado al pueblo del Señor, y también aquellos que no eran pueblos del Señor, pero a través de la predicación por la televisión, la radio y las redes sociales aceptaron a Cristo como Señor y personal Salvador. Pues todo esto fue mucho más grande que como antes de la pandemia, cuando solamente se podía, hermanos, hacer cierto tipo de transmisiones. El enemigo salió derrotado en el tiempo de la pandemia. El Señor siempre mantuvo a su pueblo guardado y protegido por la mano poderosa, generosa y bendita de nuestro Padre Celestial. Hermanos, ¿qué tenemos por delante? Estamos proclamando un avivamiento alrededor de todo el mundo en la Iglesia del Señor. Y esto no lo hacemos porque nosotros nos creamos sumamente espirituales, no porque tengamos un orgullo espiritual, sino porque estamos viendo
Estamos siendo testigos del mover del Espíritu Santo en prácticamente todo el mundo. Todo el mundo está recibiendo ese impacto, esa presencia, ese mover, ese toque del Espíritu Santo que está levantando a la iglesia que Cristo viene a recoger. Una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que maneja el poder de Dios. Estamos viendo un resurgir del mundo cristiano alrededor de todo el mundo como consecuencia directa de la influencia del Espíritu Santo, o dicho en palabras más conocidas, por el avivamiento que el Espíritu Santo de Dios está trayendo a todas partes del mundo. Quien genera el avivamiento es el Espíritu Santo. El hombre puede pedir el avivamiento, pero quien genera el avivamiento, ese toque especial, ese mover espiritual, es la persona sagrada, bendita y santa del Espíritu del Señor, del Espíritu de Jehová, quien está trabajando intensamente en este momento para levantar fuego en la iglesia, para que nos volvamos al poder de Dios, para que regresemos a Pentecostés, para que podamos decir una vez más: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Nuestro deseo ahora es seguir sirviendo a Dios a través de este ministerio de la Iglesia del Camino. Nuestro deseo ahora es servirle a usted, mi querido hermano, desde la perspectiva de nuestro ministerio, la Iglesia del Camino. Esperamos contar siempre con el poder, el respaldo, la misericordia de nuestro Padre Eterno para hacer cosas grandes que honren su nombre, glorifiquen su santo nombre y bendigan la vida de todos aquellos que están por venir o ya están con nosotros aquí en el templo de la Iglesia del Camino. Estamos celebrando 32 años, estamos agradecidos con Dios, estamos diciendo en este momento: hasta aquí Jehová nos ha ayudado y tenemos deseos de seguirlo haciendo todo el tiempo que Dios nos permita hacer. Dios me los bendiga, un gran saludo para todos. Oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes y de esa manera se levanta la iglesia gloriosa que el Señor siempre ha anhelado tener sobre la faz de la tierra. Dios me los bendiga y hasta pronto.